Voce nunca será como ele, gritou Rebeca, a voz cortando o silencio pesado da cocina en cuanto o prato se estilacaba no chao. Don Emilio, parado a porta como as botas aínda sujas de terra, encaraba súa nora como olar firme, más cheio de dor. O caíro de café recén pasado misturábase como ar carregado de tensao, en cuanto a luz do por do sol entraba pela llánele, iluminando os solos cansados do velomem. E unha o preciso ser como ninguén para entender o que é respeito, Rebeca, respondeu, súa voz baixa, más carregada de significado. Aquelas pelabres, ditas como unha calma desarmante, ecoaran na mente de Rebeca como unha acusacao silenciosa. Do lado de fora, o vento uivaba, balancando as árbores e anunciando unha tempestade iminente, como se a propia natureza refletise o conflito interno daquela casa. Rebeca sentiu o coracao disparar, as maos tremendo gou pegar a toala para limpar os cacos no chao. Súa mente fervilaba entre orgullo e dúbida, mas súa expresao permanecía rígida, escudo contra a fragilidade que ela juraba nao demonstrar. Don Emilio, por outro lado, apenas se virou lentamente, súa silueta se perdendo na penumbra, en cuanto unha cámara oculta, colocada estratégicamente, capturaba cada segundo daquele confronto. El brillo metálico de la cocina relucía como nunca, pero no conseguía opacar la frialdad en la mirada de Rebeca mientras observaba a don Emilio. Este había cruzado la puerta lateral con un saco pesado de maíz al hombro, dejando huellas en el suelo impecable. ¿De verdad crees que esta casa es un corral? Quítate esas botas sucias antes de entrar, espetó ella, con un tono que más que palabras parecía una sentencia. Don Emilio se quedó quieto, atrapado entre la humildad de disculparse o el orgullo de permanecer en silencio. Rebeca, no seas tan dura, murmuró alguien desde el comedor, pero la autoridad de la nuera era implacable. Si quieres respeto, empieza por no ensuciar lo que no es tuyo. Esta casa ahora es mía, y aquí mando yo. Don Emilio, con esa paciencia que siempre lo caracterizó, dejó caer un suspiro antes de responder, el respeto no se impone, hija, se gana. Sus palabras resonaron en la estancia, sembrando una incomodidad muda entre quienes observaban. El ambiente se tornó tan denso como el saco de maíz que Emilio había traído. Para Rebeca, él no era más que un vestigio de un pasado que quería enterrar, una reliquia de valores que consideraba anticuados. Para él, ella representaba el rechazo de años de trabajo y sacrificio, una generación que no entendía el verdadero significado de la justicia y la gratitud. Con los brazos cruzados, Rebeca parecía una muralla de orgullo, mientras Emilio permanecía sereno, pero con una tristeza visible en el rostro. Los muebles modernos de la estancia, en contraste con el aroma a café recién hecho, convertían aquella cocina en un escenario teatral. Cada objeto allí tenía un simbolismo, las botas sucias, el saco de maíz, las flores en el centro de la mesa que Rebeca había arreglado con un cuidado casi obsesivo. ¿De verdad piensas que puedes enseñarme lo que es justo, Emilio?, dijo ella con sarcasmo, mientras lanzaba una mirada de desdén. Sin embargo, no se daba cuenta de que los ojos atentos de los demás absorbían cada detalle. Aunque nadie hablaba, el silencio hablaba de lealtades divididas. El orgullo de Rebeca era como una montaña, pero don Emilio sostenía algo mucho más fuerte, la dignidad. Sin que nadie lo supiera, una cámara oculta grababa cada momento del enfrentamiento. Emilio, en su prudencia, había decidido colocarla días antes, como un testigo silencioso de los acontecimientos en la casa. Ahora, esa pequeña cámara no solo capturaba imágenes, sino una verdad que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. ¿Crees que tus reglas inventadas pesan más que el respeto que se construye con los años?, preguntó Emilio mientras volvía a levantar el saco de maíz. Rebeca ni siquiera giró el rostro, estaba demasiado ocupada ajustando las flores del centro de la mesa. Su indiferencia hablaba más que cualquier respuesta. Mientras tanto, la cámara seguía grabando, inmortalizando aquel choque de generaciones. ¿Qué más podía capturar esa cámara? ¿Qué secretos estaban por revelarse entre las paredes de aquella casa? Cada gesto, cada palabra, se convertía en una pista, mientras Rebeca, sin saberlo, contribuía a una historia que escapaba a su control. La cámara, escondida de manera ingeniosa detrás de una estantería en la cocina, permanecía en silencio, observando como un testigo que jamás se cansa. Don Emilio había colocado aquel dispositivo días atrás, no con la intención de espiar, sino para protegerse de la creciente tensión con Rebeca. Lo que grabó aquel día, sin embargo, sería más que una simple prueba, sería el espejo que mostraría el alma de todos los implicados. ¿Qué tanto grabará esta máquina?,
se preguntaba don Emilio mientras ajustaba la posición antes de salir de la cocina aquel día. No era la primera vez que recibía humillaciones, pero algo en su corazón le decía que esta vez sería diferente. La cámara, sin emociones ni juicios, registraba cada detalle, el temblor en sus manos, la dureza de las palabras de Rebeca, y el silencio incómodo que reinaba en la casa. Rebeca, sin saberlo, se convirtió en protagonista de un espectáculo que ella misma dirigía. Su tono altivo y la forma en que señalaba a don Emilio parecían diseñados para reafirmar su poder frente a la familia. «Espero que entiendas que, en esta casa, no hay lugar para tus antiguas costumbres», dijo con una sonrisa irónica mientras colocaba una taza de porcelana sobre la mesa. El dispositivo no solo captaba las palabras, sino los gestos sutiles que revelaban lo que ninguno de los dos decía en voz alta. Don Emilio, con los hombros caídos pero la mirada firme, representaba la resistencia silenciosa, mientras que Rebeca, con sus movimientos precisos y su postura rígida, mostraba que su autoridad era un escudo frágil contra una inseguridad más profunda. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, don Emilio se detuvo en un momento en particular, el instante en que Rebeca lo señalaba con el dedo, acompañada por un susurro apenas audible de uno de los presentes. «Esto no puede seguir así», murmuró alguien en segundo plano. «¿Quién lo había dicho?». Las imágenes eran claras, pero las intenciones seguían siendo un enigma. La cámara, sin quererlo, desnudó la verdadera esencia de los conflictos familiares. No eran solo palabras hirientes, sino heridas profundas que ninguno se atrevía a sanar. Cada toma era un recordatorio de que las apariencias engañaban y de que, detrás del control de Rebeca, había algo que aún no se había desvelado. ¿Qué buscaba demostrar realmente? ¿Era poder, justicia, o tal vez una forma de redimirse de algo que solo ella sabía? A medida que las grabaciones se acumulaban, don Emilio comenzó a entender que aquel pequeño dispositivo era más que un protector, era un reflejo de las dinámicas ocultas que gobernaban la casa. Cada interacción, por insignificante que pareciera, llevaba consigo un peso moral, un cuestionamiento sobre lo correcto y lo injusto. Sin embargo, la verdadera pregunta no era qué había grabado la cámara hasta ese momento, sino qué más estaba por captar. ¿Podría ese aparato, mudo e imparcial, desvelar lo que hasta entonces permanecía oculto en los corazones de quienes vivían bajo aquel techo? La finca, con su encanto rústico y su historia impregnada en cada rincón, se convirtió en el escenario de la lucha por el poder. Rebeca, con su visión moderna, decidió que era hora de cambiar todo. Los antiguos establos serían demolidos, los campos rediseñados, y la casa transformada en una propiedad que reflejara su estilo. «Esto ya no es una reliquia del pasado», declaró, mientras mostraba los planos de una finca que, a ojos de don Emilio, era irreconocible. Los trabajadores, acostumbrados a seguir las indicaciones del patriarca, observaban con cautela los movimientos de Rebeca. «¿Qué haría don Emilio si viera esto?», murmuró uno de ellos al ver cómo la maquinaria pesada entraba en los terrenos. Cada golpe de las excavadoras era un eco de resistencia en el corazón de Emilio, quien observaba desde la distancia cómo sus años de esfuerzo eran reemplazados por un modelo que no entendía ni compartía. Rebeca, segura de sí misma, veía en esos cambios una oportunidad para elevar su posición social. «Una finca moderna atrae inversiones modernas», insistía, buscando justificar sus decisiones frente a una familia cada vez más dividida. Mientras tanto, don Emilio, con las manos detrás de la espalda, recorría los campos como quien se despide de un viejo amigo. «Esto no es transformación, hija, esto es olvido», dijo una vez, sin obtener respuesta. Los cambios no eran solo físicos. Cada nueva estructura que Rebeca imponía era un recordatorio del poder que buscaba reafirmar. Los viejos muebles desaparecieron, las decoraciones tradicionales fueron reemplazadas por cuadros abstractos, y los campos de cultivo dieron paso a jardines impecables. Para ella, era una renovación, para los demás, un borrado intencional de la esencia de la finca. Pero no todos estaban en silencio. Algunos familiares comenzaron a cuestionar las decisiones de Rebeca. «¿Qué sentido tiene todo esto si nadie se siente en casa?», comentó uno de los primos en una reunión familiar. Rebeca, con una sonrisa tensa, respondió: «El mundo cambia, y nosotros debemos cambiar con él». Pero las palabras no convencían a quienes sentían que la finca estaba perdiendo su alma. Entre los muros renovados y los jardines recién diseñados, la finca se convirtió en un símbolo de una batalla más profunda, tradición contra modernidad, humildad contra arrogancia. Don Emilio, fiel a sus valores, comenzó a plantar un pequeño huerto en una esquina olvidada del terreno, como un acto de resistencia silenciosa.
El cambio no siempre significa progreso, murmuraba mientras trabajaba con las manos llenas de tierra. La cámara oculta también captó cómo los trabajadores hablaban en susurros sobre los cambios. No es solo la finca lo que está cambiando, también lo estamos haciendo nosotros, decía uno de ellos, mientras otro asentía en silencio. Las grabaciones revelaban un malestar colectivo, un choque de valores que comenzaba a salir a la superficie. ¿Pero cuánto tiempo más podría Rebeca mantener su dominio? La finca, transformada en apariencia, seguía siendo un reflejo de las grietas que se ensanchaban entre los miembros de la familia. Y mientras las cámaras seguían grabando, una pregunta persistía: ¿podría la finca recuperar su esencia o estaba destinada a convertirse en un lugar irreconocible para todos? El control de Rebeca sobre la finca crecía con cada decisión, pero también lo hacía el precio que pagaba por ello. Su estilo autoritario, aunque eficiente para imponer cambios, comenzó a crear grietas en la familia. Las cenas, que antes eran momentos de unión, se llenaron de silencios incómodos y miradas furtivas. Don Emilio, sentado al final de la mesa, observaba en silencio, mientras Rebeca daba instrucciones como si fuera una ejecutiva dirigiendo una empresa. No se puede construir algo nuevo sin romper lo viejo, decía Rebeca a menudo, justificando su actitud. Pero lo que no comprendía era que no solo estaba rompiendo estructuras, sino también relaciones. Los trabajadores comenzaron a cuestionar su lealtad, y algunos incluso consideraron abandonar la finca. Esto ya no es lo que era, murmuró uno de ellos al cargar herramientas hacia el cobertizo renovado, un lugar que sentían ajeno. La comunidad, que siempre había respetado a don Emilio como un hombre justo y sabio, empezó a notar los cambios en el ambiente de la finca. Las reuniones festivas, antes abiertas a todos, ahora eran exclusivas y controladas por Rebeca. Ella trae modernidad, pero a costa de nuestra tradición, comentó un vecino, resumiendo el sentimiento general. Las tensiones crecían, no solo dentro de la familia, sino también entre la finca y la comunidad rural que la rodeaba. Para Rebeca, cada día era una batalla para mantener el control. Las largas jornadas de trabajo, los conflictos familiares y los rumores en la comunidad comenzaron a pasar factura. Aunque su postura seguía siendo firme, en su rostro se dibujaban signos de agotamiento. ¿Por qué parece que todo el mundo está en mi contra?, se preguntó una noche mientras revisaba los papeles de la finca. Pero no podía admitir que la resistencia de don Emilio y la comunidad la hacían cuestionarse sus propias decisiones. Don Emilio, por su parte, mantenía su postura serena, aunque el dolor de ver a su familia dividida era evidente. El control no lo es todo, hija, le dijo una vez, en un intento de tender un puente. Pero Rebeca, fiel a su orgullo, solo respondió con un leve suspiro antes de alejarse. El abismo entre ambos crecía, y con él, la posibilidad de reconciliación parecía cada vez más lejana. El costo del control también se reflejaba en la soledad que rodeaba a Rebeca. Aunque se esforzaba por proyectar una imagen de éxito y seguridad, sus noches eran solitarias y llenas de dudas. Las cámaras ocultas captaron momentos en los que su expresión cambiaba, de altivez a vulnerabilidad, de autoridad a melancolía. Era un contraste que nadie más veía, pero que las grabaciones preservaban como un testimonio silencioso de su lucha interna. Los cambios que Rebeca había introducido en la finca parecían perfectos en el exterior, pero el corazón de la familia estaba más fracturado que nunca. Las tensiones no eran solo entre ella y don Emilio, sino también entre los demás miembros, que se sentían atrapados en un conflicto de lealtades. ¿A quién apoyar? ¿A la tradición representada por Emilio o al progreso impulsado por Rebeca? El control que tanto había buscado se convertía en una carga que amenazaba con consumirla. Y mientras Rebeca seguía adelante, sin mostrar debilidad ante nadie, la finca se transformaba en un lugar lleno de tensiones y secretos. ¿Qué más podría sacrificar para mantener el poder? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar los demás para recuperar la armonía? Las noches en la finca se tornaron más largas para Rebeca, quien, pese a su aparente control, comenzaba a sentir el peso de sus propias decisiones. En la soledad de su habitación, rodeada de documentos y bocetos de futuros proyectos, algo la inquietaba. Las palabras de don Emilio, dichas con serenidad pero llenas de significado, resonaban en su mente: el respeto se gana, no se exige. Por primera vez, comenzó a preguntarse si, en su búsqueda de poder, había perdido algo más valioso. Un día, mientras supervisaba las obras en los campos, Rebeca se detuvo al ver el pequeño huerto de don Emilio. Allí, entre surcos modestos y plantas jóvenes, estaba él, trabajando con sus manos como siempre lo había hecho. Aunque intentó ignorarlo,
no pudo evitar observar su constancia, su humildad y, sobre todo, la paz que parecía acompañarlo. Era un contraste doloroso con su propia realidad, llena de tensiones y conflictos. ¿Por qué sigues haciendo esto, Emilio?, le preguntó, con una mezcla de curiosidad y cansancio. Él levantó la mirada, sus ojos reflejando años de sabiduría y paciencia. Porque el cambio empieza en lo pequeño, hija, no en lo grandioso. Esa frase la dejó sin palabras, plantando una semilla de duda sobre su propio enfoque. ¿Estaba ella cambiando para mejor o simplemente destruyendo lo que ya funcionaba? La redención no llegó de golpe, sino en pequeños momentos que la vida le ofreció. Uno de esos momentos ocurrió durante una tormenta repentina, cuando una de las máquinas nuevas quedó atrapada en el barro. Mientras los trabajadores intentaban sin éxito liberarla, fue don Emilio quien trajo su viejo tractor, y con la ayuda de algunos vecinos, resolvió el problema. Rebeca, observando desde la distancia, sintió por primera vez la importancia de la colaboración y el respeto mutuo. Los trabajadores, que antes desconfiaban de ella, comenzaron a notar pequeños cambios en su actitud. Ya no daba órdenes con la misma frialdad, y en ocasiones incluso pedía opiniones. Aunque sus intentos eran torpes al principio, el simple hecho de intentarlo marcó una diferencia. Algunos empezaron a pensar que tal vez, detrás de su carácter fuerte, había alguien que también buscaba un lugar en la familia y la comunidad. Rebeca empezó a cuestionar las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. ¿Realmente era la mujer fuerte y segura que proyectaba, o simplemente alguien que buscaba redimirse de algo más profundo? La cámara oculta, que seguía grabando momentos de la vida en la finca, captó instantes en los que su rostro, lejos de las miradas ajenas, reflejaba vulnerabilidad. Esos momentos eran la prueba de que el cambio, aunque lento, había comenzado. En un gesto inesperado, Rebeca comenzó a trabajar junto a don Emilio en el huerto. Aunque al principio parecía un esfuerzo simbólico, poco a poco se convirtió en un espacio de conexión. Mientras plantaban juntos, hablaron de temas que nunca antes se habían atrevido a tocar: el pasado, los sacrificios de Emilio y los miedos de Rebeca. Aquellos diálogos, aunque simples, eran el inicio de una reconciliación que nadie había creído posible. La redención, como el huerto, requería tiempo, cuidado y paciencia. Pero Rebeca, por primera vez, estaba dispuesta a intentarlo. ¿Podría sanar las heridas que había causado? ¿Sería capaz de reconstruir los puentes que ella misma había destruido? Mientras la finca seguía transformándose, algo más profundo también cambiaba en su interior. Sin embargo, aún quedaban secretos por revelar, y el camino hacia la redención estaba lejos de terminar. La imagen de Rebeca ante la comunidad era impecable, una mujer fuerte, moderna y exitosa que, aparentemente, sabía cómo liderar una finca hacia un futuro brillante. En reuniones sociales, siempre vestía con elegancia y hablaba con seguridad, dejando claro que estaba al mando. Pero detrás de esa máscara de perfección, se escondían inseguridades profundas, alimentadas por el juicio constante de quienes la rodeaban y por su propia lucha interna. Don Emilio, por otro lado, parecía ser la antítesis de Rebeca. Su apariencia humilde, su ropa sencilla y su actitud serena lo hacían parecer ajeno al conflicto. Sin embargo, su silencio no era pasividad, sino una forma de observar y entender lo que realmente sucedía. Mientras Rebeca proyectaba poder hacia el exterior, Emilio encarnaba una fuerza tranquila que se sostenía en los valores que siempre había defendido: justicia, respeto y humildad. ¿De qué sirve tanto progreso si no puedes mirar a nadie a los ojos?, le soltó Emilio una tarde, mientras Rebeca pasaba junto a él en la finca. Aunque intentó ignorar el comentario, sus palabras quedaron grabadas en su mente. Era como si, con esa frase, Emilio hubiese desnudado la dualidad de su personalidad, la imagen pública que mostraba al mundo y la realidad de su conflicto interno. La cámara oculta, que seguía registrando todo en la finca, captó momentos reveladores. En uno de ellos, Rebeca, después de una reunión con trabajadores, se quedó sola en la cocina, con los hombros caídos y una expresión de agotamiento. En otro, se la veía arreglando las flores del centro de la mesa, ajustándolas obsesivamente, como si controlar ese pequeño detalle pudiera compensar el caos que sentía por dentro. El contraste entre la apariencia y la realidad se hacía cada vez más evidente. En público, Rebeca se mostraba firme, como alguien que no temía enfrentarse a nadie. Pero en privado, sus gestos reflejaban ansiedad y una necesidad constante de aprobación. Era como si llevar la máscara de autoridad se hubiese convertido en un peso insostenible,
uno que amenazaba con quebrarla. Para don Emilio, las acciones de Rebeca eran un recordatorio de lo lejos que estaban los valores modernos de los principios con los que había construido su vida. El respeto no se gana gritando, hija, se siembra como el maíz, con paciencia y trabajo, le dijo una vez, en un intento de hacerla reflexionar. Pero Rebeca, atrapada en su orgullo, solo lo miró de reojo antes de seguir caminando. La finca, que ahora reflejaba la visión moderna de Rebeca, también se convirtió en un espejo de sus propias contradicciones. Mientras los nuevos jardines florecían y las instalaciones brillaban con modernidad, las relaciones humanas en su interior se marchitaban. Era como si todo estuviera diseñado para aparentar perfección, pero careciera de las raíces profundas que dan sentido a una familia y una comunidad. El verdadero desafío de Rebeca no era mantener el control sobre la finca, sino enfrentar el reflejo de sí misma que veían los ojos de don Emilio y de los demás. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esa máscara antes de que se rompiera? Y, cuando eso ocurriera, ¿sería capaz de encontrar una forma de redimir lo que había perdido? La comunidad rural, siempre leal a don Emilio, comenzó a notar las grietas que los cambios de Rebeca habían dejado. Las celebraciones tradicionales, que alguna vez unían a todos, habían desaparecido, sustituidas por eventos privados que excluían a los vecinos. Esto ya no es la finca de Emilio, murmuró uno de los campesinos en el mercado local, mientras otros asentían en silencio. Las decisiones de Rebeca no solo afectaban a la familia, sino también al equilibrio social que la finca había representado durante años. Don Emilio, con su característico silencio, observaba cómo las tensiones aumentaban entre los trabajadores y la comunidad. No necesitaba decir mucho, su presencia era suficiente para recordarles lo que antes significaba ese lugar. Don Emilio siempre tuvo las puertas abiertas, pero ahora todo está cerrado, comentó un vecino. Mientras tanto, Rebeca seguía adelante con su visión, ajena a los murmullos que se extendían más rápido que el viento. El enfrentamiento entre los valores tradicionales y la modernidad era inevitable. Los vecinos, acostumbrados a resolver problemas como comunidad, empezaron a organizar reuniones informales para discutir la situación. No podemos permitir que todo lo que Emilio construyó se pierda, decía el más anciano del grupo, despertando en los demás un sentimiento de justicia colectiva. Poco a poco, surgió una resistencia silenciosa, una red de apoyo que desafiaba las decisiones de Rebeca desde las sombras. La cámara oculta, testigo de todo, también capturó momentos clave en esta lucha de valores. En uno de los vídeos, se veía a un grupo de trabajadores hablando sobre cómo el ambiente había cambiado desde que Rebeca tomó el control. Antes trabajábamos con orgullo, ahora solo lo hacemos por necesidad, confesó uno, mientras otro asentía con resignación. Esas grabaciones, aunque inicialmente destinadas a proteger a don Emilio, comenzaron a convertirse en una evidencia del descontento general. Rebeca, aunque no lo mostraba, empezaba a percibir la creciente resistencia. Sus intentos de controlar la narrativa, organizando reuniones con discursos convincentes, no lograban calmar a la comunidad. Esta finca tiene un nuevo rumbo, y todos deberían estar orgullosos de ser parte de ello, proclamó en una ocasión. Pero sus palabras, cargadas de seguridad, no podían borrar la desconfianza que se había sembrado en los corazones de quienes la escuchaban. Para don Emilio, el descontento de la comunidad era una señal de que los valores que siempre había defendido seguían vivos, aunque bajo amenaza. La justicia no siempre necesita gritos, a veces basta con el silencio de muchos, le dijo a un joven trabajador que se acercó para pedirle consejo. Esa frase resonó entre quienes veían en Emilio no solo a un hombre sabio, sino a un símbolo de lo que debía preservarse. La tensión alcanzó un punto crítico cuando los vecinos decidieron organizar una reunión sin la presencia de Rebeca, para discutir posibles soluciones. Aunque nadie quería un enfrentamiento directo, todos coincidían en que no podían quedarse de brazos cruzados. La finca no es solo tierra, es nuestra historia, dijo una vecina con lágrimas en los ojos. Aquella noche, bajo las estrellas, la comunidad reafirmó su compromiso de defender lo que consideraban justo. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger los valores de don Emilio? ¿Podría la justicia de la comunidad prevalecer frente a la autoridad de Rebeca? Mientras las tensiones seguían creciendo, la cámara oculta continuaba grabando, acumulando pruebas de un conflicto que no solo enfrentaba a la familia, sino a dos mundos completamente diferentes. En el corazón de la tensión familiar, don Emilio guardaba un secreto que había mantenido oculto durante años. Aunque su silencio siempre había sido una virtud, esta vez pesaba como una carga que sabía que, tarde o temprano,
tendría que enfrentar. Rebeca, en su arrogancia y desprecio hacia él, desconocía que el hombre humilde que tanto criticaba sabía algo que podía cambiarlo todo. La finca no solo albergaba campos y recuerdos, sino también verdades enterradas en el tiempo. Todo comenzó con una conversación inesperada entre don Emilio y un antiguo trabajador de la finca, quien, al pasar de visita, mencionó un detalle que llamó la atención de los demás. ¿Le contaste alguna vez a Rebeca lo que ocurrió con su padre?, preguntó sin malicia, pero con un tono que encendió la curiosidad de quienes escuchaban. Don Emilio desvió la mirada hacia el horizonte, como si buscara allí las palabras correctas para responder. Rebeca, al enterarse de esa conversación, enfrentó a don Emilio con su habitual actitud desafiante. «¿Qué es lo que sabes y no dices?», le espetó, con una mezcla de desprecio y ansiedad. Emilio, lejos de responder con la misma dureza, simplemente dijo: «No es lo que yo sé, hija, es lo que tú no has querido recordar». Esa frase, dicha con una serenidad inquietante, dejó a Rebeca sin palabras, abriendo un abismo de dudas en su mente. La cámara oculta, siempre presente, registró momentos que antes parecían insignificantes pero que, a la luz del comentario del trabajador, tomaron un nuevo significado. En una de las grabaciones, se veía a don Emilio mirando fijamente una antigua fotografía guardada en un cajón. En otra, revisaba papeles antiguos en la oficina de la finca, como si buscara confirmar algo que llevaba años evitando enfrentar. La verdad comenzó a revelarse poco a poco. Don Emilio había guardado en secreto cartas y documentos que mostraban una conexión entre el padre de Rebeca y una serie de decisiones que habían afectado a la finca décadas atrás. Aquellos documentos no solo explicaban la situación actual de la familia, sino que también exponían una faceta desconocida del pasado de Rebeca. «Tu padre no era el hombre que creías», dijo Emilio finalmente, rompiendo el silencio con una voz cargada de compasión. Rebeca, acostumbrada a tener el control, sintió como todo su mundo tambaleaba ante esas palabras. ¿Qué secretos escondía su propia historia? Aunque intentó mostrarse indiferente, la vulnerabilidad en su rostro era evidente. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Emilio le había entregado, se dio cuenta de que su visión de justicia y progreso no era más que una reacción a heridas no sanadas de su infancia. El impacto de la revelación no solo la afectó a ella, sino también al resto de la familia. Las cartas contenían detalles que explicaban decisiones que habían moldeado la finca tal como era. Don Emilio, con la sabiduría que siempre lo caracterizó, eligió compartir la verdad no para herir, sino para ofrecer una oportunidad de reconciliación. La justicia no siempre es un castigo, hija, a veces es la oportunidad de entender y perdonar, le dijo mientras dejaba los documentos en la mesa. Pero la revelación no era un punto final, sino un nuevo comienzo lleno de preguntas. ¿Sería Rebeca capaz de aceptar esa verdad y usarla para transformar su relación con la finca y la familia? ¿O seguiría aferrándose a su orgullo, dejando que el pasado siguiera siendo una carga en lugar de una lección? Mientras tanto, la cámara oculta continuaba registrando momentos cruciales, como si supiera que aún quedaban muchas piezas por encajar. Una tarde tranquila, cuando el sol dorado iluminaba los campos, la llegada de un viejo amigo de don Emilio rompió la monotonía en la finca. Su figura, encorvada por los años, pero aún con una presencia imponente, despertó la curiosidad de todos. «Este lugar tiene historias que no olvido», dijo al bajar de su caballo, mientras su mirada recorría los alrededores con nostalgia. Rebeca, siempre alerta, no pudo evitar preguntarse qué intenciones traía aquel visitante inesperado. El hombre, conocido en la comunidad como Jacinto, había trabajado en la finca hacía décadas y tenía una conexión especial con don Emilio. Después de los saludos iniciales, los dos se sentaron en el porche, compartiendo recuerdos y risas que, aunque fugaces, parecían aliviar el peso de los conflictos actuales. «¿Recuerdas aquella vez con tu padre, Emilio?», dijo Jacinto, en tono melancólico, desatando una conversación que pronto cambiaría el rumbo de las cosas. La cámara oculta, que hasta entonces se había limitado a registrar los conflictos internos de la familia, capturó esta reunión privada. Las imágenes mostraban a los dos hombres en una conversación profunda, con gestos cargados de emoción. Aunque no se escuchaba el contenido de la charla, los espectadores, como si fueran parte de la escena, podían percibir que algo importante estaba a punto de revelarse. Jacinto, a la mañana siguiente, pidió hablar con Rebeca directamente. «¿Qué puede decirme alguien como usted que no sepa ya?», replicó ella, con su habitual arrogancia. Pero Jacinto, lejos de sentirse intimidado, respondió con calma:
no sabes de dónde vienes, y por eso te pierdes en hacia dónde vas. Esas palabras, aunque sencillas, resonaron en Rebeca como un golpe inesperado. ¿Qué podía saber el que ella ignoraba? Durante el desayuno, Jacinto comenzó a compartir anécdotas del pasado, historias que la familia desconocía o que, en el caso de Rebeca, no quería recordar. Habló del sacrificio que don Emilio había hecho para mantener la finca después de una crisis económica y de cómo las decisiones de generaciones pasadas habían moldeado su destino. Pero lo más impactante fue la revelación de que el padre de Rebeca había tomado decisiones cuestionables que habían afectado a todos, incluyendo a Emilio. Rebeca, incapaz de procesar todo de golpe, se retiró de la mesa con el rostro desencajado. Esa tarde, mientras paseaba sola por los campos, las palabras de Jacinto y los recuerdos fragmentados de su infancia se mezclaban en su mente. Era como si el pasado, que siempre había intentado dejar atrás, regresara para exigir justicia, no con acusaciones, sino con una verdad que pedía ser escuchada. El encuentro con Jacinto no solo desenterró secretos, sino que también ofreció una perspectiva que Rebeca nunca había considerado. ¿Podría usar esa verdad para reconciliarse con don Emilio y consigo misma? ¿O el peso de las voces del pasado sería demasiado para cargar? Mientras tanto, la cámara seguía grabando, como si supiera que los capítulos más reveladores estaban por llegar. La cámara oculta, que había sido testigo silencioso de tantos momentos tensos en la finca, comenzó a desempeñar un papel aún más crucial. Lo que inicialmente parecía ser solo una herramienta para registrar incidentes aislados se transformó en un archivo vivo de las verdades y conflictos que se desarrollaban bajo aquel techo. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, don Emilio notó algo que lo dejó perplejo. No solo capturaba las humillaciones de Rebeca, sino también interacciones aparentemente insignificantes que contenían secretos inquietantes. En una de las grabaciones, los trabajadores hablaban en voz baja sobre decisiones que habían tomado sin informar a Rebeca, tratando de proteger los valores tradicionales que sentían amenazados. «No vamos a dejar que ella borre todo lo que construyó don Emilio», dijo uno, mientras el otro asentía con determinación. Emilio, al escuchar esas palabras, comprendió que no estaba solo en su lucha por preservar el alma de la finca. Sin embargo, otra grabación trajo una revelación aún más impactante. En una noche tranquila, la cámara captó a Rebeca en la cocina, hablando por teléfono con un tono ansioso. «No puedo seguir así, algo tiene que cambiar», decía, mientras jugaba nerviosamente con los bordes de un mantel. Las palabras que siguieron fueron un rompecabezas. Mencionaba un acuerdo que había hecho con alguien fuera de la finca, un trato que podría cambiar todo. Don Emilio, intrigado, supo que debía investigar más. La búsqueda de respuestas llevó a Emilio a revisar grabaciones anteriores, descubriendo patrones en el comportamiento de Rebeca que antes había pasado por alto. En las imágenes, aparecían documentos que ella había guardado apresuradamente en un cajón, conversaciones truncadas al notar que alguien se acercaba, y miradas cargadas de algo que él no lograba descifrar. La cámara, con su mirada imparcial, parecía haber capturado fragmentos de un secreto mucho mayor. Mientras tanto, Rebeca también comenzó a sospechar que algo extraño ocurría. Notó que ciertas acciones suyas, que creía privadas, parecían generar reacciones inesperadas en los demás. «¿Cómo es que saben tanto?», se preguntó en una ocasión, al enfrentarse a una decisión cuestionada por los trabajadores. Sin saberlo, la cámara estaba desnudando sus movimientos, revelando que su control no era tan absoluto como pensaba. El descubrimiento más inquietante ocurrió cuando Emilio decidió confrontar a Rebeca indirectamente. Durante una cena familiar, mencionó las grabaciones sin revelar demasiado. «A veces, las cosas que no vemos son las que más nos enseñan», dijo, con un tono calculado. Rebeca, incómoda, intentó cambiar de tema, pero la tensión en la sala era palpable. ¿Sabía Emilio más de lo que decía? ¿Estaba a punto de exponerla? Las grabaciones no solo exponían los secretos de Rebeca, sino también los de otros miembros de la familia y los trabajadores. Uno de los vídeos mostraba a un primo tomando decisiones que iban en contra de los intereses de la finca, mientras otro revelaba pequeños actos de rebeldía por parte de los empleados. Era como si la cámara hubiera destapado una red de acciones ocultas que mantenían la finca en un constante estado de desequilibrio. Pero la pregunta más importante seguía siendo, ¿qué haría don Emilio con toda esa información? Las grabaciones no eran solo pruebas de las tensiones familiares, sino una oportunidad para enfrentar a Rebeca y al resto de la familia con la verdad. Mientras tanto, la cámara continuaba registrando,
como si supiera que los momentos más cruciales aún estaban por venir. El día comenzó como cualquier otro en la finca, pero una reunión inesperada cambió el rumbo de todo. Don Emilio convocó a la familia en la sala principal, un espacio que había sido testigo de muchas decisiones importantes a lo largo de los años. «Hoy necesito hablaros de algo que no puede esperar más», dijo con voz serena, mientras sus ojos recorrían los rostros de cada uno. Rebeca, sentada con los brazos cruzados, no podía ocultar su inquietud. ¿Qué tenía Emilio tan importante que decir? Sobre la mesa había un sobre lacrado, desgastado por el tiempo, que llamó la atención de todos. «Este es mi testamento», anunció Emilio, desatando un murmullo entre los presentes. Aunque había rumores sobre cambios en sus últimas voluntades, nadie esperaba que lo compartiera de manera tan repentina. Rebeca, intentando mantener la compostura, preguntó con un tono sarcástico: «¿Y qué trae este testamento de nuevo? ¿Un museo para la tradición?». Emilio ignoró el comentario y continuó: «La finca siempre ha sido más que tierra y ladrillos. Es el reflejo de una familia, de sus valores y sacrificios. Pero he visto cómo esos lazos se han debilitado, y creo que es hora de tomar decisiones para proteger lo que importa». La seriedad en su voz capturó la atención incluso de Rebeca, quien empezaba a sospechar que el documento contenía algo que podría alterar su control sobre la finca. Cuando Emilio comenzó a leer las cláusulas, las reacciones no se hicieron esperar. En lugar de dejar toda la finca bajo la administración de un solo miembro de la familia, Emilio decidió repartir las responsabilidades. Cada área tendría un encargado específico, con la obligación de rendir cuentas al resto. Rebeca, acostumbrada a tomar decisiones sin consultar a nadie, se quedó sin palabras. «¿Esto es en serio?», preguntó, intentando disimular su frustración. La cláusula más impactante, sin embargo, fue la que reservaba un porcentaje de las tierras para la comunidad. Emilio explicó que esas parcelas serían gestionadas por los trabajadores, quienes podrían utilizarlas para sus propios cultivos o proyectos. «La justicia no es solo para los que tienen poder, sino para todos los que han contribuido a este lugar», dijo, con un tono que no admitía discusión. La reacción fue mixta. Mientras algunos lo veían como un gesto noble, otros lo consideraban una decisión arriesgada. Rebeca no pudo contenerse más. «Esto no es justicia, Emilio, esto es ceder el control a gente que no entiende lo que significa dirigir una finca como esta», dijo, alzando la voz. Emilio, con su calma habitual, respondió: «La justicia no es solo dirigir, hija, es compartir lo que uno ha recibido». Esa frase, aunque sencilla, resonó en la sala como un eco que nadie pudo ignorar. La tensión creció cuando Emilio mencionó que había considerado las grabaciones de la cámara oculta para tomar su decisión. «He visto lo mejor y lo peor de cada uno de vosotros», dijo, mirando a Rebeca directamente. «Y creo que, a pesar de los errores, aún hay esperanza para esta familia». Aquellas palabras despertaron un silencio incómodo, lleno de reflexiones que ninguno estaba dispuesto a compartir en voz alta. El testamento no solo reorganizó las dinámicas de poder, sino que también dejó a la familia con una sensación de incertidumbre. ¿Podrían cumplir con las expectativas de Emilio? ¿Serían capaces de trabajar juntos para preservar la finca? Mientras tanto, Rebeca, aunque furiosa, sabía que este nuevo orden representaba un desafío que podría redefinir no solo la finca, sino también su relación con los demás. El cielo comenzó a oscurecerse al final de la tarde, anunciando una tormenta que parecía ser tan intensa como las tensiones en la familia. Los trabajadores se apresuraban a recoger herramientas y asegurar los cultivos, mientras un viento cada vez más fuerte sacudía las copas de los árboles. En el interior de la casa, Rebeca revisaba documentos, ignorando los murmullos sobre el temporal. «Es solo una tormenta más», dijo con indiferencia, aunque una inquietud empezaba a asomarse en su mirada. Pero esta no era una tormenta cualquiera. El viento se convirtió en un rugido, la lluvia caía como si quisiera inundar la tierra, y los relámpagos iluminaban brevemente la finca, mostrando el caos que se desarrollaba fuera. Los techos de algunos cobertizos comenzaron a desprenderse, y los animales, asustados, se agitaban en sus establos. Don Emilio, con su calma característica, organizó a los trabajadores para minimizar los daños. «Esto no es la primera ni será la última vez que enfrentamos algo así», dijo, infundiendo algo de valor en los demás. Mientras tanto, Rebeca seguía en la casa, intentando concentrarse en los papeles frente a ella. Sin embargo, un estruendo la hizo levantarse de golpe,
un viejo árbol había caído cerca de la entrada, bloqueando el paso. «Esto no puede estar pasando ahora», murmuró, con frustración evidente. Pero no era solo el árbol lo que la inquietaba, la tormenta parecía reflejar las tensiones internas que no lograba controlar. En medio del caos, la familia se vio obligada a unirse. Los trabajadores y los miembros de la familia, liderados por don Emilio, comenzaron a coordinar esfuerzos para proteger lo que podían. Rebeca, aunque al principio se resistió a participar, finalmente salió al patio para ayudar. «Si todo se destruye, ¿de qué servirá todo lo que he planeado?», pensó, mientras agarraba una cuerda para asegurar un establo que amenazaba con colapsar. La tormenta también desnudó vulnerabilidades que habían permanecido ocultas. Mientras trabajaban juntos bajo la lluvia, las máscaras que tanto Rebeca como otros habían usado comenzaron a caer. «No sabía que te importara tanto esto», le dijo uno de los trabajadores, sorprendido al verla empapada y esforzándose como todos los demás. Aunque no respondió, su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, el paisaje que quedó fue un recordatorio de la fragilidad de todo lo que habían construido. La finca había sufrido daños significativos, pero lo que más preocupaba a todos era el impacto emocional que dejó el temporal. En el centro de todo, don Emilio observaba el horizonte, con la certeza de que la tormenta no solo había golpeado la finca, sino también los corazones de quienes vivían en ella. Rebeca, agotada pero reflexiva, caminó entre los restos del campo. En su mente, una pregunta no dejaba de repetirse: ¿cómo podía reconstruir algo que no solo estaba dañado físicamente, sino también emocionalmente? La tormenta había forzado a todos a enfrentarse a sus debilidades, y ella no era la excepción. Por primera vez, comenzó a ver la finca no como un proyecto, sino como un hogar que necesitaba más que reformas, necesitaba unidad. Pero la tormenta, aunque amainada, dejó cicatrices profundas. ¿Podrían las heridas abiertas convertirse en un punto de partida para la reconciliación, o los daños serían irreparables? Mientras los primeros rayos de sol se asomaban entre las nubes, la finca parecía un reflejo de la familia, rota, pero con el potencial de renacer. En medio de las tensiones familiares, había una figura que todos parecían pasar por alto: el hijo de Rebeca, Luis, el nieto de don Emilio. Con solo 16 años, el joven estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, admiraba la determinación de su madre, su ambición de modernizar la finca y abrir nuevos caminos. Por otro, sentía una profunda conexión con su abuelo, cuyas enseñanzas sobre la humildad y el respeto resonaban en su corazón. Esta dualidad lo convertía en un espectador clave de los conflictos, aunque pocas veces se atrevía a intervenir. Luis pasaba las tardes en los campos, observando a don Emilio trabajar en el pequeño huerto que había creado como símbolo de resistencia. «¿Por qué sigues haciendo esto, abuelo?» «Mamá ya tiene otras ideas para este lugar», le preguntó una tarde, mientras Emilio le entregaba una planta para sembrar. «Porque esto no es solo tierra, hijo, es vida. Y la vida no se abandona, se cuida», respondió Emilio con una sonrisa. Aquella respuesta quedó grabada en la mente de Luis, sembrando una semilla de reflexión sobre lo que realmente significaba la finca. Aunque admiraba a su abuelo, Luis también sentía la presión de su madre. Rebeca, con su carácter dominante, insistía en que él debía prepararse para continuar con sus planes. «Tienes que entender cómo funciona el mundo moderno, Luis. Lo que hace tu abuelo está bien para el pasado, pero no para el futuro», le decía con frecuencia. Luis, intentando complacerla, se mostraba interesado en las ideas modernas, pero en su interior se debatía entre lo que quería hacer y lo que creía correcto. La tormenta reciente había afectado profundamente a Luis, quien vio cómo su familia se unía temporalmente para enfrentar el desastre. Durante esas horas bajo la lluvia, trabajó codo a codo con su abuelo, los trabajadores y su propia madre. Por primera vez, vio a Rebeca dejar de lado su postura autoritaria para actuar como parte de un equipo. Este cambio momentáneo lo llenó de esperanza, aunque sabía que las tensiones no desaparecerían tan fácilmente. Luis comenzó a sentir que tenía un papel importante que desempeñar en la reconciliación de su familia. Con su juventud y su capacidad para entender ambos mundos, creía que podía tender puentes entre las visiones opuestas de Rebeca y don Emilio. «Si ellos no pueden escucharse, tal vez yo pueda ser su voz», pensó mientras caminaba por los campos al día siguiente de la tormenta. Aunque el peso de esta idea lo abrumaba, también le daba un propósito que nunca antes había sentido. Sin embargo,
Esta posición también lo colocaba en el centro de las tensiones. Los trabajadores lo veían como una figura que podía influir en el futuro de la finca, mientras su madre y su abuelo depositaban en él expectativas que a veces sentía imposibles de cumplir. No tienes que elegir, Luis. Solo tienes que ser honesto contigo mismo, le dijo Emilio una noche, al notar la preocupación en su rostro. Pero para Luis, esa honestidad no era tan fácil de alcanzar. Las cámaras ocultas también registraron momentos que reflejaban el dilema de Luis. En una grabación, se le veía sentado junto a Rebeca, escuchando sus planes, mientras en otra, trabajaba en el huerto con Emilio, riendo por un chiste que el abuelo había contado. Estos contrastes mostraban no solo la división en la familia, sino también la lucha interna del joven por encontrar su lugar en un mundo donde las expectativas parecían contradecirse. El papel de Luis era más crucial de lo que él mismo entendía. Podría ser el puente que reconciliara a su madre y su abuelo, o las tensiones acabarían dividiendo su propia lealtad. Mientras tanto, la finca seguía siendo un reflejo de esta lucha, un lugar lleno de potencial, pero también de cicatrices que necesitaban tiempo y cuidado para sanar. La tormenta había dejado más que destrozos materiales, había expuesto las heridas emocionales que todos llevaban dentro. Don Emilio y Rebeca, a pesar de sus diferencias, entendieron que necesitaban unirse para resolver un problema externo que afectaba tanto a la finca como a la comunidad. El desastre natural había arrasado con parte de los cultivos y algunas estructuras clave, dejando a todos en una situación vulnerable. Esto no es solo tu finca ni mi legado, Rebeca. Es la vida de muchas personas, dijo Emilio, mirando fijamente a su nuera. Rebeca, acostumbrada a evitar cualquier muestra de vulnerabilidad, se vio forzada a aceptar la ayuda de Emilio. Aunque al principio la idea le parecía insoportable, pronto entendió que su experiencia y sabiduría eran esenciales. No estoy aquí para darte órdenes, hija. Estoy aquí para recordarte que nadie puede reconstruir algo solo, le dijo Emilio mientras ambos recorrían los campos dañados. Sus palabras, aunque sencillas, eran una invitación al perdón que Rebeca no sabía si podía aceptar. Los días siguientes estuvieron marcados por un esfuerzo conjunto entre la familia y los trabajadores. Rebeca y Emilio se encontraron trabajando lado a lado en tareas que antes parecían inimaginables para ambos. Mientras reparaban una cerca derrumbada, Emilio comentó: «El perdón no es una señal de debilidad, hija. Es una muestra de fuerza». Rebeca, sin responder, siguió trabajando en silencio, pero esas palabras resonaron en su mente como un eco persistente. El desafío del perdón no era solo entre Rebeca y Emilio, también involucraba a la comunidad. Los vecinos, que siempre habían respetado a Emilio, ahora observaban con escepticismo las acciones de Rebeca. Pero su disposición a colaborar durante la crisis comenzó a cambiar lentamente algunas percepciones. «Tal vez no sea tan rígida como pensábamos», comentó un trabajador después de verla organizar la distribución de alimentos para las familias más afectadas. Aunque la colaboración ayudó a aliviar algunas tensiones, no eliminó las cicatrices del pasado. Rebeca, en su carácter reservado, encontraba difícil expresar lo que realmente sentía. Una noche, mientras revisaba las cuentas de la finca, Emilio entró y se sentó frente a ella. «No tienes que decir nada, pero a veces, el perdón comienza con escuchar», le dijo, dejando en la mesa un pequeño cuaderno que contenía notas de los trabajadores sobre lo que más valoraban de la finca. Rebeca leyó en silencio aquellas páginas, descubriendo en ellas un amor por la tierra y los valores que Emilio había inculcado. Por primera vez, entendió que su lucha no era solo por el control, sino también por encontrar un lugar en esa historia que sentía ajena. La cámara oculta, siempre presente, captó ese momento de introspección, mostrando a una Rebeca diferente, más humana, menos rígida, y quizás más dispuesta a cambiar. El perdón, sin embargo, era un camino lleno de obstáculos. Tanto Emilio como Rebeca sabían que no bastaba con trabajar juntos, debían enfrentar sus propias heridas y aprender a ceder. «El perdón no es olvidar, es dar espacio para construir algo nuevo», le dijo Emilio al terminar un día agotador. Rebeca, esta vez, no respondió con sarcasmo, sino con una mirada que parecía contener un tímido asomo de esperanza. ¿Serían capaces de superar sus diferencias y construir una relación basada en el respeto mutuo? ¿Podría el perdón convertirse en el puente que tanto necesitaban? Aunque las respuestas no estaban claras, la finca, con sus cicatrices y su belleza, seguía siendo el escenario donde ambos tenían la oportunidad de redimirse. La tormenta había dejado cicatrices visibles en la finca, pero algo más profundo había cambiado en su interior.
La familia, que hasta entonces había estado fragmentada, ahora tenía una oportunidad única para reconstruir no solo los campos, sino también los lazos que los unían. Rebeca, que solía caminar con un aire altivo por la propiedad, parecía diferente. Su paso era más pausado, su mirada menos severa. Esto no puede seguir como antes, admitió en voz baja una mañana mientras recorría los terrenos con Emilio. Don Emilio, con su paciencia característica, no hizo comentarios inmediatos. El cambio no es solo para la finca, hija. También debe empezar en nosotros, dijo finalmente, plantando un reto sutil pero claro. Rebeca, por primera vez, no lo tomó como una crítica, sino como un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Era un momento extraño, casi incómodo, pero también lleno de posibilidades. La familia comenzó a trabajar junta en proyectos que antes parecían imposibles. Rebeca y Emilio supervisaron las reparaciones de las cercas y los establos, mientras Luis, el hijo de Rebeca, se convirtió en un puente natural entre las generaciones. Creo que podemos hacer algo diferente aquí, comentó Luis mientras plantaba un árbol junto a su abuelo. Rebeca observaba desde lejos, sintiendo que, aunque no lo decía en palabras, estaba comenzando a entender lo que Emilio siempre había intentado enseñarles. Los trabajadores, que habían estado divididos entre la lealtad a Emilio y la modernidad de Rebeca, también notaron los cambios. Es raro verla trabajar codo a codo con él, pero parece que esta vez lo dice en serio, comentó uno de ellos al final de un día de trabajo. La finca, que antes se sentía como un campo de batalla, empezaba a transformarse en un espacio donde las diferencias coexistían con un propósito común. A medida que el tiempo avanzaba, los resultados de este nuevo enfoque comenzaron a ser visibles. Los campos, que habían sufrido durante la tormenta, ahora mostraban signos de recuperación, y las relaciones familiares, aunque aún frágiles, empezaban a sanar. Rebeca, que alguna vez había despreciado las tradiciones, comenzó a integrarlas con sus propias ideas. No se trata de elegir entre el pasado y el futuro, sino de encontrar un equilibrio, comentó en una reunión familiar. La cámara oculta, testigo de tantos conflictos, ahora capturaba momentos de colaboración inesperada. Emilio y Rebeca, trabajando juntos en el huerto, intercambiaban palabras amables. Luis enseñaba a un grupo de trabajadores jóvenes cómo usar algunas herramientas modernas. Las grabaciones eran un testimonio de que, aunque el cambio era lento, estaba ocurriendo. Sin embargo, un nuevo comienzo no significaba que todos los problemas estuvieran resueltos. Emilio seguía siendo cauteloso, sabiendo que las viejas heridas podían reabrirse si no eran tratadas con cuidado. El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, hija, le recordó un día a Rebeca. Ella, en lugar de responder con sarcasmo, simplemente asintió, aceptando que el proceso de reconstrucción también era un aprendizaje constante. El futuro de la finca seguía siendo incierto, pero ahora estaba lleno de posibilidades. La familia, marcada por la tormenta literal y emocional, había encontrado una nueva oportunidad para construir algo diferente. ¿Serían capaces de mantener esta unión, o las tensiones regresarían con el tiempo? Mientras tanto, el paisaje de la finca, con sus cicatrices y su belleza renovada, reflejaba perfectamente el espíritu de quienes vivían en ella, frágiles, pero llenos de esperanza. E agora, cabe a voce refletir, quantes veces permitimos que o orgullo nos cegue diante de verdades tao evidentes cuanto as que vivem en nosos propios lares. Rebeca enfrentou a ruína para entender que o poder sempre respeito e beicio, mas será que precisamos chegar ao extremo para aprender as mesmas licoes? Pensé en seus propios relacionamentos, en como pequeñas acoes poden construir ou destruir os lacos que nos sustentan. Entao, o que voce fará con ese conhecimento? A coragem de perdoar, de ouvir e de transformar pode ser o que faltaba para mudar súa propia historia. E se este vídeo tocou voce de alguma forma, inscrébase no canal e ativa as notificacoes. Aquí, continuaremos explorando historias como esta, que non apenas nos emocionan, mas nos facen crecer. Afinal, toda transforma cao comeca como unha decisao, cual será a súa?